Montilla siempre está en la caja, siempre está de una forma o de otra. Ha estado como vino blanco, ha estado como vino oxidativa y esta vez pues está como vino de crianza biológica. Hay una cosa que me sucede en Montilla cuando voy de viaje y que disfruto por comparación con el marco de Jerez y disfruto porque me esperanza. Yo creo que los lagares de Montilla, por lo menos en los que yo he tenido la suerte de conocer cuando he ido por aquellos carriles, están mucho mejor mantenidos que las casas de viña del marco de Jerez. ¿Y eso qué representa? Disfruto porque representa esperanza. Esperanza a lo mejor, ¿no? Las casas de viña del marco de Jerez están en muy mal estado y es una pena. Y es cierto que en los últimos años parece que esto también va a terminar cambiando porque hay mucha gente de fuera que está viniendo con intención de comprar viejas casas de viña, con viñedo asociado y están generando proyectos vitícolas asociados a esas casas de viña, que es la forma en la que la casa de verdad se va a mantener en pie y bonita porque está manteniendo su actividad original, ¿no? Y esto está cambiando, pero yo creo que todavía falta que algunos albañiles terminen de hacer su trabajo, porque si sigue yendo por las casas de campo del marco de Jerez, el panorama sigue siendo un poco desolador. Por ejemplo, Raúl Moreno trabaja ahora en la rehabilitación de las ánimas. Peter Cisse, que está trabajando en la rehabilitación no solo de la casa de Corrales, lo hará como la otra que ahora ha incorporado al proyecto, en Balbaína. También en Balbaína hay un inversor que compró el Cuco, que es una casa histórica, y así podemos seguir mucho rato porque muchas casas de viña y muchas pequeñas viñas del marco de Jerez están siendo trabajadas para recuperarla. En el caso de Montilla, sin entrar en profundidad, porque no me pasa como en Málaga, no conozco tan profundamente la región, lo que sí se percibe cuando uno pasea por aquellos campos es que al menos las casas se han mantenido en muy buenas condiciones y el paisaje es muy bonito. Y otra cosa que se percibe cuando uno se va allí es un suelo que, yendo al Lagar de los Frailes, me transportó inmediatamente al suelo de Maína. Y de hecho, si alguno alguna vez va al Lagar de los Frailes, cuando empiece el camino de tierra que te lleva al lagar, a la derecha hay un corte en el terreno donde se ve esa tierra y es exactamente igual al corte de terreno que tenemos en Maína cuando subimos a Maína. Y habrá 200 kilómetros de diferencia entre un sitio y otro, pero los suelos son muy parecidos. Las formas de vinificación, ¿se parecen las biológicas de Sanlúcar y Jerez a las biológicas de Montilla Moriles? Pues se parecerán, pero con sus matices, igual que hay matices entre las biológicas de Jerez y las de Sanlúcar. Siempre se habla, por ejemplo, del mayor número de criaderas en Sanlúcar respecto a las criaderas en el caso de Jerez. ¿Esto es bueno o malo, mejor o peor? Nunca caeré en ese error. Lo que aporta son personalidades diferentes. Las biológicas en Sanlúcar tienen unas personalidades diferentes dependiendo de los ambientes de crianza que tenemos en Sanlúcar y a las prácticas culturales asociadas a las criaderas de Sanlúcar Barrameda. Y las biológicas de Jerez tendrán una personalidad diferente porque sus propietarios, los propietarios de las bodegas, optaron por formas de trabajo de crianza diferentes a las de Sanlúcar, y eso aporta personalidad y al final diversidad y riqueza, que es lo que nos interesa a los que nos gusta el vino. No consiste en decir esto es mejor que lo otro, sino esto es diverso y que en ese afán por comprender hay disfrute y luego que cada uno termine bebiendo lo que más le guste. Ese es el camino. ¿Qué representa Montilla en esto? Pues una tercera posición, simplificando, en comparación a lo que acabo de decir de Sanlúcar y Jerez, porque ellos, por ejemplo, cuando tú vas a visitar la Lagar de los Frailes, te encuentras con que te hablan constantemente de crianzas estáticas, de criaderas estáticas, ¿no? De un sistema de criaderas y soleras no muy formal como los tenemos aquí, trabajado desde el pasado, sino que ellos suelen trabajar las clases de una manera más estática. Es algo que a nosotros aquí nos sorprende mucho porque no trabajamos con ese contexto. Nosotros sabemos que el mover los vinos ayuda a las crianzas biológicas, a la uniformidad de esas crianzas biológicas y a la prolongación de la crianza biológica, y aquí se trabaja con el sistema de criadera y de solera de manera muy decidida, y sin embargo el discurso allí, y no es la primera vez que lo escucho, te hacen referencia constante a ese perfil más estático que tienen sus clases. Nosotros tuvimos en Lagar de los Frailes, que es una casita preciosa, humilde, una casa de campo humilde, grande, pero humilde, no es un palacete, ¿vale? Es una casa de trabajo y que se ha mantenido muy bien y que solo le falta, para estar en el contexto histórico, a lo mejor recuperar el antiguo lagar, donde se vinificaba la uva circundante a la casa, que tenía una parcela que justificaba el uso de aquella casa como lagar.
El lagar seguramente lo terminarán recuperando en algún momento, porque lo que a mí me pareció es que eran personas muy cariñosas con su proyecto, y lo que sí pudimos hacer fue meternos en las naves de bodega y ahí catar las diferentes clases que teníamos y llegar a una conclusión. Hagamos un vino para contubernio que salga de una selección de barricas, y es lo que se ha hecho. Esto es un fino de Montilla Moriles, un fino clásico de Montilla Moriles en una selección de barricas que se ha hecho expresamente para contubernio por la Casa Lagar de los Frailes, y que creo que tenemos que celebrar por la biológica. La cata en el Lagar de los Frailes, igual que la cata en el Lagar de los Frailes, igual que la cata en cualquier sistema de solera de biológica, es pura diversión. El ir viendo de bota a bota cómo cambian los matices, cuál está criando más en ese momento, cuál ha dejado de criar, dónde hay un vino más fino, más gordo, cómo eso al final mezclado es un carácter de casa, es algo que uno puede disfrutar enormemente. Y la oportunidad de hacer una selección de barricas para nuestro club es algo que hay que aprovechar, y es lo que hicimos. Entonces, gracias a Lagar de los Frailes por darnos esta oportunidad de conocer un vino de su casa que es irrepetible. Seguimos.